lo que ha pasado en el Caribe, las ejecuciones extrajudiciales, el asesinato de pescadores sin juicio, sin debate, sin cargos, sin derechos humanos, sin nada, es una prolongación de lo que pasó en Gaza y es pues un nuevo orden mundial del que sí me parece que claramente María Corina Machado se hace vocera, ¿no? Alinearse tan directamente con las políticas de Donald Trump. Todo esto para decir que estoy de acuerdo con Laura Restrepo y con Giuseppe Caputo. Laura lo dice claramente, el festival cruzó una raya y pues creo que la raya es la línea editorial, cruzó una línea editorial y me parece un gesto valeroso, un gesto pues por supuesto irreprochable, porque además no están boicoteando el festival, no están sugiriendo dar un paso al costado en el ejercicio de su libertad y de su responsabilidad ética y moral. Sí es verdad que ha habido pluralidad, pero sí es verdad que estamos en un momento particularmente complicado y en un momento en donde se están cruzando rayas en todos los sentidos, en todos los escenarios, no solamente en el campo cultural, sino específicamente en el campo geopolítico. Y me parece que ante esa manera de cruzar rayas, lo que tiene un intelectual que es su voz, pues la puede poner al servicio de un gesto simbólico. Hola, soy Daniel Montoya Guillón y esto es Gaceta Podcast, una entrega semanal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hola, soy Santiago Sembrano, editor web de Gaceta, y estoy con Pedro Adrián Zuluaga y Lucas Ospina, que son parte del consejo editorial de la revista. Pedro, Lucas, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Qué hubo, Santiago? ¿Qué hubo, Lucas? ¿Qué más? Bueno, ya en enero viene el AI Festival en Cartagena, este festival de literatura y arte tan famoso y prestigioso que tiene lugar cada año en enero, donde se reúnen grandes personalidades de las artes de Colombia y de todo el mundo. Pero en 2026 no van a ir todos los que estaban invitados. Hace unos días los escritores Laura Restrepo y Giuseppe Caputo, así como la activista dominicana Micaela Drulard, anunciaron públicamente que no participarían de esta edición del 2026 como consecuencia de la invitación de la más reciente Nobel de Paz y quizás la principal líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. En su carta a la directora del festival, Cristina de la Fuente, Laura Restrepo señalaba que Machado es activa partidaria de la intervención militar de Estados Unidos en América Latina y que, abro comillas, no se le puede dar tarima y facilitar audiencia a quien, como la señora Machado, promueve posturas y actividades a favor del sometimiento de nuestros pueblos y contra la soberanía de nuestros países. Con la intervención imperialista no se discute, sino que se le rechaza sin miramientos. Cierro comillas. Por otra parte, Caputo, pues que es barranquillero, y esto es importante por lo que viene a continuación, es del Caribe, dijo en su carta abierta que ante la grave coyuntura de ascendente violencia imperial, es mejor cancelar la participación en un festival que sucede al frente de las bombardeadas aguas del Mar Caribe y que ha decidido invitar a quien dedicó un premio de paz al fascista responsable de estos crímenes. Lo dice Caputo en referencia a Machado y su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y en el comunicado de respuesta, el festival reafirma su, abro comillas, convicción de que el diálogo abierto, plural y constructivo sigue siendo una herramienta esencial para abordar realidades complejas y para defender el libre intercambio de ideas y la libertad de expresión. Y luego dice también que, comillas de nuevo, es importante precisar que el AI Festival no se alinea ni suscribe con las posiciones, opiniones o declaraciones de quienes participan en sus actividades ni con sus posicionamientos políticos. Y finalmente, el festival plantea que respetamos la decisión de las personas que han optado por no ser parte de esta edición porque entendemos la cultura y el pensamiento como territorios donde el disenso, la reflexión crítica y la escucha respetuosa son fundamentales para la ciudadanía. Y bueno, pues esto ha sido el punto de partida para conversaciones, preguntas, discusiones de todo tipo en redes sociales y en distintos medios. Sobre todo en, digamos, la tensión que hay entre, como dice Laura Restrepo, con la intervención imperialista no se discute, sino que se la rechaza sin miramientos, y la perspectiva del festival de el diálogo abierto, plural y constructivo como una herramienta esencial para abordar realidades complejas y defender el libre intercambio de ideas y la libertad de expresión. Entonces, Pedro, Lucas, ¿cómo ven esta situación? ¿Qué piensan de la decisión de Caputo y Restrepo y de, bueno, otros invitados que desde entonces se han sumado también a cancelar su participación en el festival? ¿Qué opinan de la respuesta, del comunicado y de esta tensión que surge entre dos formas de ver el intercambio de ideas? Yo creo que es importante diferenciar entre, hay unos hechos actuales, ¿no?
y una larga historia detrás de todo esto. Los hechos actuales son, y para ponerlo en los términos claros, una dictadura en Venezuela, una dictadura que se robó unas elecciones, que atenta, viola sistemáticamente los derechos humanos. Yo creo que eso no tiene ninguna discusión. Que los intelectuales de izquierda se hayan o no pronunciado tan enfáticamente sobre esta dictadura es algo que se puede discutir, tal vez no tanto como se han pronunciado alrededor de Gaza, por ejemplo, o en lo que está pasando ahora mismo en el Caribe, pero bueno, yo creo que no hay discusión en ese punto. Tampoco hay discusión en que la performance democrática de María Corina Machado es impecable, que incluso a veces despierta admiración, por supuesto, una perseguida, una mujer que intentó caminos dentro del juego democrático y todos se los fueron cercando y cerrando. Y tampoco hay discusión que es una vocera actual, por eso digo lo de actual, de una fase terrible del imperialismo. Me parece interesante que tanto Caputo como Laura Restrepo coinciden en la palabra imperialismo, ¿no? Y yo creo que ese es el quid de la cuestión, y creo que ahí está la larga historia, ¿no? Ahí está el verdadero espejo retrovisor que tendríamos que hacer si vamos a ser rigurosos en la discusión sobre lo que está pasando y este episodio que expresa pues una coyuntura. Entonces, si vamos a ser rigurosos, es el imperialismo norteamericano el que está detrás en la más larga historia de lo que ha pasado en la región, con las democracias intervenidas, con las dictaduras puestas por ese imperialismo, con su política extractiva, bueno, con todo lo que sabemos que ha pasado, no recientemente. Estamos hablando hoy leí una columna, hoy, el día que estamos grabando este podcast, de Javier Ortiz Casiani, este gran intelectual cartagenero, que hablaba de la doctrina Monroe, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? De la relación de los Estados Unidos con lo que ha sido su patio trasero, lo que ha sido la política del buen vecino, bueno, todas estas variantes históricas. Entonces me parece que sentadas esas bases, que hay una performance democrática admirable de María Corina Machado, pero que detrás de ese relato inspirador pues está todo este horror del imperialismo en su fase actual, que es la que expresa Donald Trump. Pues tenemos que reconocer también entonces que un festival, y el Hyde Festival, puede que finja neutralidad o que su comunicado diga que no toma partido, pero un festival tiene una línea editorial, ¿no? De lo único que es responsable un evento cultural en realidad es de su línea editorial, ¿no? De a quién invita y por qué invita, y tiene que hacerse cargo de por qué invita a una persona, y en este caso de por qué invita a una persona como María Corina Machado, que, insisto, pues obviamente viene respaldada por esta lucha aparentemente en los términos de la democracia, pero una lucha que creo que sí ha sido mancillada, pues porque se convirtió en una rehén de Trump, no solamente al dedicarle el Premio Nobel de Paz, sino también al tácitamente, o no tan tácitamente, a veces más explícitamente que tácitamente, favorecer una intervención militar y al mismo tiempo estar vinculada de palabra con lo que dice Caputo, con genocidas o personas que han cometido crímenes de lesa humanidad como Netanyahu, ¿no? Entonces yo creo que es interesante también pensar, ya para terminar, lo de la actualidad, porque es que creo que venimos de Gaza, ¿no? Venimos de lo que ocurrió en Gaza, venimos de esa impotencia, ¿no? Y venimos de no haber podido hacer nada. Y digo venimos en colectivo, pensando no como intelectual de izquierda, que tampoco creo que lo sea estrictamente, ni intelectual ni de izquierda, sino como ser humano. O sea, venimos de la impotencia de ver que nos transmitían un genocidio día tras día y no haber podido hacer nada. Y yo creo que evidentemente lo que ha pasado en el Caribe, las ejecuciones extrajudiciales, el asesinato de pescadores sin juicio, sin debate, sin cargos, sin derechos humanos, sin nada, es una prolongación de lo que pasó en Gaza. Y es pues un nuevo orden mundial del que sí me parece que claramente María Corina Machado se hace vocera, ¿no? Alinearse tan directamente con las políticas de Donald Trump. Todo esto para decir que estoy de acuerdo con Laura Restrepo y con Giuseppe Caputo. Laura lo dice claramente, el festival cruzó una raya, y pues creo que la raya es la línea editorial, cruzó una línea editorial, y me parece un gesto valeroso, un gesto pues por supuesto irreprochable, porque además no están boicoteando el festival, no están sugiriendo dar un paso al costado en el ejercicio de su libertad y de su responsabilidad ética y moral. Y me parece valioso que lo hayan hecho, y me parece valioso pues porque estamos hablando de eso. Claramente no somos inocentes para pensar que ellos no sabían que iba a haber una gran repercusión de su decisión y que iban a estar en el foco de la atención, pero más que ellos en sí mismos, Laura y Giuseppe, yo creo que lo importante es que han abierto una discusión absolutamente necesaria, y es
importante también en un festival como el High Festival, que es un festival de arte y literatura, pero sobre todo, o también es un festival donde se han discutido ideas políticas todo el tiempo. Han sido invitados expresidentes, me parece que otros premios Nobel, periodistas, por ahí han pasado personas como Moisés Naim, una voz muy reconocida de la oposición venezolana, intelectuales de lo que podría uno considerar el centro en Colombia, como Juan Gabriel Vázquez, y también, por supuesto, intelectuales de izquierda han estado allá, como Juan Cárdenas, como Giuseppe Caputo. Entonces, sí es verdad que ha habido pluralidad, pero sí es verdad que estamos en un momento particularmente complicado y en un momento en donde se están cruzando rayas en todos los sentidos, en todos los escenarios, no solamente en el campo cultural, sino específicamente en el campo geopolítico. Y me parece que ante esa manera de cruzar rayas, lo que tiene un intelectual que es su voz, pues la puede poner al servicio de un gesto simbólico, o la debe poner al servicio de un gesto simbólico. Sí. Lucas, ahí pues digamos, claramente no es la primera vez, como decía Pedro Adrián, que hay políticos invitados en el festival. Es decir, ese cruce no hay una separación entre arte y política, sino el cruce entre arte y política hace parte del festival. Y uno podría decir que la renuncia de Caputo y Restrepo es una expresión justamente de esa intersección entre arte y política, ¿no? Pero entonces, ¿por qué ha molestado tanto a un sector de la opinión esta renuncia? ¿Cómo lo ve usted desde esta intersección que yo sé que a usted le interesa de arte y política? Sí, no, me parece que está bien contextualizado lo que señala Pedro Adrián y está bien sopesado y coincido en todo lo que señala. También leí esta mañana la columna de Cassiani y me pareció bueno eso de no botar la pelota solo a lo reciente, sino botarlo a la doctrina Monroe y también pues se puede botar se puede botar la pelota al petróleo, que también es como algo como que parece obvio, uno lo dice al comienzo, después uno piensa en otras cosas, no, es Maduro, no, es la dictadura, no, es la democracia, no, las drogas, pero después uno le toca volver a botar la pelota al petróleo, ¿sí? Que es el interés ahí también dominante. Pero un poco lo que quería señalar es que entiendo que el AI Festival o Hey Festival o como se quiera pronunciar, es un festival que invita a los diálogos, ¿sí? No veo que sea un festival de discursos, ¿sí? Siempre he visto una cantidad de fotos de gente ahí sentada e invitan a la gente a hablar con alguien. Y uno podría partir de la base que cuando uno va a dialogar con alguien, creo que la base del diálogo es que ambas personas están dispuestas a cambiar. Es decir, vamos a oír a la otra persona y gracias a ese diálogo, con lo que yo oiga, yo voy a cambiar. En ese orden de ideas, en este festival veo que sí, en efecto, se han invitado varios Nobel de Paz, ¿sí? Se han invitado varias mujeres Nobel de Paz en versiones anteriores, entonces pareciera que hay un género que es el invitado Nobel de Paz o la persona invitada Nobel de Paz. Pero en este caso, por las declaraciones que ha dado recientemente María Corina Machado, no parece alguien muy dispuesto a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien dice que los ataques militares a civiles, que ya creo que van en más de 100 personas asesinadas en esas ejecuciones extrajudiciales en las lanchas, ¿sí? Dice algo así como que han sido justificados y visionarios, ¿sí? O cuando dice que se acoge totalmente a la política del gobierno Trump, un gobierno que fue precisamente en cabeza de Marco Rubio, cuando antes era senador, el que la postuló en el año 2024 para el Nobel de Paz y unos senadores estadounidenses. Entonces, pues sí creo que suena muy incómodo estar en Cartagena y ver que mientras se pueden estar dando esas charlas, y en el cóctel de la noche o en el cóctel de la día o en el brunch o donde sea o caminando ahí por las calles de Cartagena y estar sintiendo que esta persona de pronto va a volver a decir que esos asesinatos son justificados y visionarios, ¿sí? Y cuando eso solo está ocurriendo a unos pocos kilómetros. Y entonces ahí pues uno entiende un poco la idea de la artista Laura Restrepo cuando dice pues que eso ha pasado una raya, ¿sí? Porque la raya, pues ahí está el Mar Caribe y la raya de esos asesinatos pues están pasando esa raya, tanto así que uno mira que también en Estados Unidos les quieren abrir una investigación porque piensan que ya es un uso desmedido del poder. Pero un poco lo que digo es que sí me parece que esta invitada no parece estar muy dispuesta al diálogo.
Y al no ser una persona que parece estar muy dispuesta al diálogo, es decir, a cambiar de opinión o a realmente oír al otro, parece que es más una plataforma discursiva. Entonces, como invitada, pues sí parece ser un desacierto. Y ese desacierto, pues, genera esa reacción de unas personas diciendo no queremos compartir este desacierto o avalar este desacierto. Algo así es como lo que entiendo. Hmm. Sí, acá pues creo que queda claro desde el inicio que este tema va mucho más allá de María Corina Machado, ¿no? La relación con Estados Unidos es clave, pues porque como señalaba Pedro Adrián, justamente con la columna de Ortiz Cassiani del Espectador, Cassiani dice que, y abro comillas de nuevo, cree que esto se trata simplemente de una cruzada por el narcotráfico o la nueva invención de narcoterrorismo. Es un desconocimiento absoluto de las formas en las que ha operado históricamente Estados Unidos en el ejercicio de las prácticas de control político y la competencia por los recursos naturales. Y creer que esto se trata simplemente de derrocar a Nicolás Maduro y así toda Venezuela estaría feliz en la abundancia de otro tiempo, es ser demasiado miope para no darse cuenta de que todo esto hace parte de una estructura en la que Venezuela es apenas una ficha por el control del hemisferio que se cruza incluso con la aprobación de prácticas genocidas como las de Netanyahu en Gaza. Con eso, entonces también quiero preguntarles por, digamos, la exigencia que ha habido de coherencia de los intelectuales de izquierda en esta coyuntura. Carlos Cortés en su videocolumna de hace unos días, Charlas con Charlie, creo que se llama el canal, preguntaba por qué no se ha manifestado con esa contundencia Restrepo o Caputo o el exministro Correa, que también hizo parte de el exministro de Cultura Juan David Correa, que también hizo parte de esta conversación en Twitter, contra el autoritarismo de Maduro en Venezuela, o porque no habían tenido problema algunos de ellos en ir a ferias del libro en Caracas o La Habana. Que claro, ahí se dibuja de cierta forma una exigencia como de pensamiento en bloque y de una coherencia que justamente les quiero preguntar a ustedes cómo ven en estas posiciones lo de la coherencia, lo de, porque ahora sí hablas, pero no has hablado de esta otra cosa. Porque creo que tiene algo también de paralizante esa exigencia de la coherencia de hablar exactamente y con la misma fuerza de todas las injusticias, agravios que pueda haber en el mundo, y sin embargo igual entiendo por qué Cortés hace esa pregunta, porque claro, como decía Pedro Adrián al principio, partimos de una base del autoritarismo del gobierno venezolano. Pero ¿cómo ven esta exigencia de la coherencia en este campo? O sea, me parece que son preguntas como las que hizo Carlos Cortés y como las que han hecho muchos que han reaccionado un poco poniendo en discusión la decisión de Restrepo y de Caputo, pues tiene sentido y es importante que las hagan, porque incluso es importante incomodarse desde la posición en la que uno está, incomodarse y preguntarse si en verdad se ha hecho el de la vista gorda contra violencias o contra autoritarismos por una cierta inclinación ideológica. Pero por otro lado, me parece también una exigencia que nunca es suficiente. Digamos, con esto hago eco de algo que escribió ayer el escritor Juan Cárdenas, que precisamente hablaba de esto, de la exigencia de que, o sea, como ese espejo retrovisor sobre lo que ha dicho Caputo, lo que ha dicho Restrepo y lo que han dicho en general los intelectuales de izquierda sobre Venezuela. Y así lo hubieran dicho, no les hubieran creído, y así lo hubieran dicho, nunca hubiera sido suficiente. Y también él hablaba de es que nos están vendiendo un paquete ideológico en bloque, un paquete ideológico completo, ¿no? Donde no puedo distinguir, donde te venden una idea de democracia y te venden una idea de derechos humanos y te venden una idea de autoritarismo única, ¿no? Y entonces me parece que es verdad, existe autoritarismo, existe dictadura en Venezuela, y sin embargo no todos los autoritarismos y no todas las dictaduras son iguales, ¿no? Tampoco quiero hacer con esto el juego de las dictaduras blandas o las dictaduras duras, no. Pero sí creo que es importante por eso poder establecer genealogías históricas, poder establecer relatos de larga duración, poder pensar por qué un proyecto como el de Chávez, la Revolución Bolivariana de Chávez, terminó en lo que terminó, poder imaginar o pensar en una larga duración histórica por qué Cuba terminó como terminó. Y volvemos y cuando hacemos ese ejercicio, que no es simplemente de hacer equivalentes todas las violencias y todos los autoritarismos. Cuando hacemos ese ejercicio retrospectivo, juicioso, nos volvemos a encontrar, qué misterio, con la política imperial norteamericana, ¿no? Como la gran causante de todas estas tragedias históricas, ¿no?
diría que si nos vamos a poner en ese ejercicio de coherencia, apoyémonos en los hechos, apoyémonos en la historia, ¿no? Y pensemos entonces qué es lo que nos ha traído hasta acá, ¿no? Ahorita mencionaba algunos ejemplos de la política imperial, bueno, la política del buen vecino, el New Deal, lo que sea, pero quedémonos solamente en la política contra las drogas, por ejemplo, ¿no? O en la política anticomunista y todos los desvaríos y todos los desastres que eso ha provocado y de los cuales hoy, específicamente con la política antidrogas, perdón, pues somos resultado de eso y somos, específicamente estoy hablando como colombiano, pues víctimas de ese desvarío de la política exterior norteamericana. Entonces sí, pienso que es sensato esas preguntas y me parece que a uno lo incomodan porque de verdad uno dice, sí, es verdad, tengo opiniones selectivas dependiendo de las afinidades ideológicas, es normal, no somos neutrales, tenemos una posición, hablamos desde un lugar, pero también es cierto que si hacemos el ejercicio completo, nos encontramos y como vuelvo a lo que decía antes, nos encontramos con eso en lo que coinciden Caputo y Restrepo y es en la política imperial. Y lo voy a decir también antes de que se me pase, Caputo hace énfasis en algo muy importante, es lo indolente que resulta que esta invitación de María Corina Machado se haga en una ciudad del Caribe, pensando en que Venezuela es un país del Caribe y en que en esas aguas del Caribe han ejecutado extrajudicialmente a muchas personas, y me parece que los festivales no solamente tienen una línea editorial, tienen un lugar desde el cual se enuncian, un lugar geográfico. Yo sé que el festival, el High o Hey Festival, no es precisamente un festival colombiano, no sé cómo llamarlo, si es una franquicia, lo que sea, pero pues se hace en Cartagena y me parece especialmente indolente el gesto de que María Corina Machado sea invitada a Cartagena, porque es una ciudad del Caribe y porque frente a esas aguas pues ha ocurrido esta última expresión de lo que hemos venido hablando, ¿no? Del imperialismo. Lucas, ¿y usted cómo ve ahí esto que hablábamos al inicio de escuchar todas las voces y, claro, una disposición de la tolerancia frente a las ideas y de una apertura democrática en la que todas las ideas pueden sentarse en una mesa y conversar? Pero claro, ahí entraría la paradoja de la intolerancia de la que hablaba Popper, de qué hacer frente a ideas que pueden vulnerar esa apertura democrática o esa misma tolerancia. Y pues cómo lo ve con lo que decía Laura Restrepo de contra el imperialismo no se discute, sino se rechaza sin miramientos, que ha sido como un gran eje de la discusión de si están siendo cerrados o intolerantes Caputo, Machado y las personas que rechazan la participación de María Corina Machado en el festival. ¿Qué hace uno cuando alguien que está en la política dice que lo primero que hay que hacer es restablecer relaciones con el gobierno de Israel? Por ejemplo, ¿qué hace uno con esa declaración? ¿Qué hace uno con la declaración cuando dice que la política que está haciendo el gobierno de Estados Unidos en cabeza de Donald Trump, la política de hechos, de mandar 15.000 soldados al Caribe, de hacer la movilización más grande desde la crisis de los misiles en el Caribe, de haber asesinado extrajudicialmente a casi, ya vamos en 100 personas, ¿sí? En esas lanchas que nos muestran selectivamente los videos y llamar a eso justificado y visionario. Entonces, ¿qué hace uno con esas declaraciones? Sí, es la parte, eso, estoy oyendo la otra parte, ¿sí? ¿Cómo debo tolerar esa intolerancia? ¿Sí? O tal vez también participar es no participar y mi participación fue no participar. Digamos, de pronto es la participación más potente, más llamativa que pueden haber tenido Laura Restrepo, Giuseppe Caputo y otras personas en el AI Festival. Esa fue su participación en este momento, no participar y tenernos aquí hablando de eso y en ese sentido pues parece ser en algo efectiva y de pronto eso tenga eco allá cuando estén hablando y de pronto no sé, alguien va a pagar la boleta solo para pararse allá y decirle unas cuantas cosas a María Corina Machado. No sé quién, ¿ustedes saben quién es el que hablará con ella o no? ¿Quién estará emparejado en ese diálogo ahí en el AI Festival con María Corina Machado? No he visto, pero podríamos buscar la programación, pero no he visto.
pues porque esa persona también la tiene difícil, ¿no? ¿Será que le va a decir, oye, ¿cómo ves? ¿Ves muy visionarios y justificados el asesinato a las más de 100 personas que están ocurriendo a pocos kilómetros acá en esta costa Caribe? Cuéntanos, ¿sí? Porque ahorita, por ejemplo, cuando le hacen una pregunta a María Corina Machado diciéndole qué piensa de la intervención de Estados Unidos en su país, ella dice que su país ya está intervenido, ¿sí? Que está intervenido por Irán, que está intervenido por China, que está intervenido por Rusia, pero no es capaz de decir, y también va a ser intervenido por Estados Unidos, sino que precisamente no es alguien que al parecer esté dispuesta al diálogo. Y eso es lo que hace que en el contexto del iFestival esa invitada suene extraño y ese acto de curaduría de haber escogido una persona que no dialoga y que ha mostrado una gran intolerancia ante la ambigüedad propia de lo que es pensar y la ambigüedad propia de lo que es arte, pues lo pone uno a dudar sobre esa escogencia. Y un punto menor, pero que también es importante, es que en diplomacia siempre se ve la manera como se habla de la cultura, se llama poder blando. Es un poder blando la cultura, precisamente porque permite entrar como por otros lados. Y uno pensaría entonces, pareciera que Estados Unidos no necesita en estos momentos pues hacer muchas operaciones culturales porque solo basta a veces verse una película de Avengers de superhéroes o prender Netflix o oír cierto tipo de música y ciertas expresiones culturales como para coincidir con eso. Ya al parecer no estamos como en lo que se hizo durante la Guerra Fría, que fue tener unos asesores culturales que viajaban por toda Latinoamérica, dándole eco a un arte internacional hecho en los países de Latinoamérica y aminorando o negando cualquier arte, expresión de arte local que estuviera emparentada con movimientos sociales o con procesos sociales, tipo como el muralismo en México, sus ecos que pudo tener en toda Latinoamérica o un arte más nacional. Entonces ya uno siente como que de pronto pues esas políticas no se hacen porque ya a punta de algoritmo es muy fácil hacerlas. Pero en ese sentido, ¿qué tanta influencia puede tener el iFestival de poner a esta persona justo en este momento ahí? ¿Sí? ¿Será que eso forma parte también de esta agenda pro norteamericana, pro estadounidense? ¿O será que ese iFestival pensó que esto no le iba a estallar así en la cara? O precisamente no habría estallado así en la cara si dos personas no renuncian, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí es importante ver es como esa relación entre arte y poder y la relación de cómo el Estado, para qué usa el Estado o para qué usa el poder la cultura, ¿sí? Y ahí pues hay un problema bien potente que se extiende a todo tipo de gobiernos. Porque también, ya lo último que tengo que decir, una de las maneras en que también se criticó a Laura Restrepo, a Giuseppe Caputo y a otras personas, era que por qué sí habían ido a la Feria del Libro en Venezuela, ¿sí? ¿Por qué allá sí fueron y por qué a esta no, ¿sí? O por qué sí fueron a esa dictadura, porque sí fueron a ese lugar donde todos los días también hay reportes de personas desaparecidas, de personas que al parecer están torturadas, de personas que están siendo enjuiciadas, de políticos que no tienen realmente garantías para ejercer su acción política. Entonces, ¿por qué allá sí voy y por qué a este no voy? Sí, que era como un punto que donde uno lo pone como en lo personal. Sí, si a mí me dicen, ¿habría ido a Venezuela o no habría ido a Venezuela? Sí, y habría ido como representante de una delegación del gobierno colombiano, es decir, como poder blando, o habría ido como persona que vaya a Venezuela y va a decir unas cosas que tal vez es importante decir allá en Venezuela, ¿sí? Entonces, ahí también hay un dilema importante. Ya revisé y la participación de Machado es virtual en conversación con Moisés Naim. Se llama La Voz de la Esperanza, se llama el evento. Yo leí, no me acuerdo en dónde, pues que además, que sí es verdad que al High Festival han ido políticos, pero generalmente políticos, bueno, expresidentes, por ejemplo, Juan Manuel Santos, creo. Pero el matiz de la María Corina es que es una política activa, ¿no? Y que representa pues un sector claramente de oposición en Venezuela, pero es como
qué sé yo, como si por ejemplo el High Festival en este momento invitara a Iván Cepeda o a algún candidato presidencial. O sea, no, me parece que no previeron que esto podía perfectamente pasar porque se trata de una figura que despierta pasiones de lado y lado y que representa en este momento un bando, digamos, de la política venezolana, ¿no? No podían ser tan inocentes como para pensar que no iba a pasar esto, ¿no? Y bueno, y la política venezolana que claramente pues está en el centro de la política internacional. Hoy mismo o en estos días pues se publicaron Político, creo que es este medio de Estados Unidos que publicó estas declaraciones de Trump, donde hablaba de recuperar el petróleo que nos robaron, el petróleo que nos robaron los venezolanos. ¿Cómo es posible escuchar eso en este momento sin sonrojarse y sin no sentir que efectivamente también los políticos están cruzando una raya, ¿no? Todo el tiempo. Sí, es como el traje, pues para eso sirve un premio Nobel de Paz, ¿no? Para coger a enmascarar a esta política activa y que venga acá con el traje de que es un Nobel de Paz, porque el iFestival siempre ha invitado a Nobel de Paz. Es un peace washing, más o menos, ¿no? Sí, exacto. Sí. Pero también, pues salía, creo que Julian Assange demandó a, a gran parte de las personas que seleccionaron ese Nobel de Paz, porque uno de los postulados del $1.000.000 que debe recibir María Corina Machado como Premio Nobel de Paz, uno de los postulados es que ese dinero sí no se puede usar para una causa bélica, ¿sí? No puede conducir a acciones, bien sea de uso de ese dinero para promocionar una causa bélica. Y pues las declaraciones de María Corina Machado, pues sí son unas declaraciones bélicas, ¿sí? Y tanto en el pasado como ahora, ¿sí? En el 2014, por ejemplo, dijo que en el Congreso de Estados Unidos que el único camino que quedaba era el uso de la fuerza, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí suena paradójico eso, pero pues no sé, después de que la FIFA le dio el premio Nobel, el premio FIFA de paz a Donald Trump, pues creo que esos premios de paz ya se muestran un par de veces como lo que son, ¿no? Son como, y sale la gente desnuda y cuando algunos artistas como Caputo o Laura Restrepo dicen, miren, el emperador va desnudo, pues la gente empieza como a buscarles, bueno, pero ¿por qué estará diciendo eso? ¿O usted qué hizo en el pasado? En vez de que esa emperadora está desnudo. Y ahora con lo que dice Santiago, pues si ese es el título de la charla, La Esperanza y no sé qué, y es con Moisés Naim, pues parece una charla hecha como por ChatGPT. Yo creo que si escribo un ChatGPT, hazme una charla entre María Corina Machado y Moisés Naim, que el título sea La Esperanza, pues Es un evento partidista, absolutamente, ¿no? sí, sí, ChatGPT me la hace y no creo que vaya a salir ninguna declaración interesante ahí. Creo que lo único interesante sería, y aquí le mando la provocación al público, que vaya a esa charla, aunque si es virtual me imagino que no habrá público, o no sé cómo va a funcionar ahí. No, sí, o sea, Moisés Naim está desde el auditorio, desde el centro de convenciones en el auditorio de Getsemaní, Sí, y María Corina Machado se conecta virtualmente, bueno. pero sí, entonces sí hay público. Sí, entonces público de Cartagena, vayan por favor a esa charla y de pronto, si ven oportunidad de intervenir y de decir algunas cosas, sí, y de mostrar algunas imágenes, pues por favor háganlo. Sí, yo decía lo de política activa porque es que los políticos activos pues van con una agenda siempre, ¿no? Y entonces ahí me parece que el supuesto espíritu del festival de un evento de compartir ideas, de facilitar la reflexión, pues queda supeditado a la publicidad, digámoslo así, a la publicidad política, ¿no? No, y que ahora todo arte o cultura, todo cae en manos de la comunicación. Son solo como unos medios para comunicar. Entonces, ya nadie habla precisamente del específico, de la pieza en sí, de la obra en sí, de la acción en sí, sino que solo se ven como maneras de comunicar. Entonces, si Bogotá hace una bienal de arte, es para comunicar que Bogotá tiene su bienal. Pero cuidado, alguien habla de algo específico de la bienal porque entonces lo llaman que es la policía del arte o que dicen que ahí no tiene espacio la crítica.
Entonces tenemos a un festival que precisamente es para hacer crítica, para dialogar, para tener una sensibilidad artística, y cuando dos personas expresan su sensibilidad artística y participan no asistiendo de su participación, entonces ahí sí ya no gusta ese discurso, ¿sí? Hay otra cosa que quería hablar y es que, bueno, he leído muchos comentarios de venezolanos, de incluso intelectuales venezolanos, bastante lastimados con la posición de Caputo y de Laura Restrepo, y un poco, ya que hablan de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, también es cierto, y yo creo que es un hecho, que el pueblo venezolano, por lo menos yo con los venezolanos que hablo en Bogotá, todos quieren de verdad mucho a María Corina Machado y tienen en ella fijada una esperanza. No sé si sea correcto decir que están equivocados, pero sí ven que ella es una salida. No sé qué ha pasado recientemente, porque esto lo escuchaba sobre todo en la campaña a la presidencia, en las elecciones que presuntamente ganaron. No sé qué ha pasado, si ese pueblo venezolano se ha movido impresionado por la idea de tener unos tanques norteamericanos o unos aviones norteamericanos en Venezuela. Pero entonces también me parece que hay una contradicción que hay que asumir. Es verdad que no parece que desde estos pronunciamientos tan ideológicos, tan desde afuera, se estuviera como considerando la autonomía del propio pueblo venezolano para decidir qué es lo que mejor le conviene, ¿no? Entonces creo que hay otro punto, otro punto ciego de esta conversación, ¿no? Esta idea de verdad, bueno, y por otro lado, yo he hablado mucho de la violencia, ¿no? De la violencia, que también es una palabra que puede ser muy trivializada o malentendida más bien, y efectivamente yo sí creo que en casos como los de Nicolás Maduro, por ejemplo, se necesita o una negociación o directamente un derrocamiento, ¿no? Lo grave y lo lamentable es que sea un derrocamiento movido pues por una potencia extranjera, pero lo que quiero decir es que no estoy diciendo pues que esto tenga que ser con ramos de olivo porque seguramente no va a ser así, pero pues lo grave es que sea una potencia extranjera que vaya básicamente por los recursos de Venezuela o por el petróleo que le robaron, ¿no? Pero entonces me parece como importante pensar ese punto ciego de que los venezolanos, los intelectuales venezolanos mismos en este momento, ¿dónde están? Yo los que he leído están con María Corina Machado, en realidad, la mayoría de ellos, pues los que he leído en estos primeros días, y también piden que se haga, que no asumamos todo en bloque, ¿no? Piden que consideremos que estar con María Corina Machado, tener esperanza en lo que ella pueda lograr, no implica que les guste Trump o que les guste Netanyahu, aunque al mismo tiempo es bastante difícil cuando María Corina misma le dedica el premio a Trump y se vuelve prácticamente su vocera y su rehén, ¿no? Y ahí también supongo que ese pensamiento que no sea en bloque, también del otro lado, es lo que permitiría pensar que justamente rechazar la participación de Machado no es apoyar el régimen de Maduro. Es la otra cara, ¿no, Pedro? Por supuesto que no es apoyar el régimen de Maduro, y lo que les he escuchado y lo que he leído a Caputo concretamente es la idea de encontrar otra salida que no sea una salida militar. Obviamente, todos quisiéramos eso, pero ¿qué tan probable es eso? O sea, ¿qué tan cooptadas están las Fuerzas Armadas venezolanas, que sería la salida, digamos, que han encontrado otros países? ¿Qué tan cooptadas por el chavismo, por el madurismo? Me imagino que 100%, bueno, o en un muy alto porcentaje, como para pensar que pudiera haber una salida militar que no implicara la participación de Estados Unidos. Lo que quiero decir es que estamos en un punto en que tampoco podemos ser muy ingenuos, tampoco podemos ser ingenuos, ¿no? Si no somos ingenuos con este rostro de María Corina Machado, este rostro fabuloso de demócrata y de heroína, pues tampoco podemos ser inocentes con el otro lado, ¿no? Sí, hay una frase que me gusta seguro Pedro la tiene en mente, que es de Memorias del Subdesarrollo, la película de Gutiérrez Alea, cuando Sergio, el protagonista de clase media alta, dice como que han pasado demasiadas cosas, pero él ha visto demasiadas cosas para ser inocente. ¿Sí? Y un poco lo que siento es que, pues en todo caso estamos hablando desde la comodidad. Estamos hablando desde una revista Gaceta aquí donde todavía podemos decir cosas, donde todavía no tenemos una oficina de comunicaciones encima diciéndonos qué es lo que se toca publicar aquí en Gaceta o en la revista, donde vamos al mercado y ahí está Carulla, donde publicamos cosas y no nos
no nos abren el teléfono. Por ejemplo, el último capítulo de Radio Ambulante son sobre unas personas que hacen entradas en Wikipedia en Venezuela, y el capítulo de Radio Ambulante es muy bueno porque muestra todo el arco narrativo desde simplemente hacer entradas en Wikipedia tratando de dar la información lo más veraz posible bajo cierta idea de neutralidad editorial, y después cómo eso lleva a que sean enjuiciados, a que sean ensuciados, a que les armen procesos, ¿sí? Entonces, yo creo que la situación también en Venezuela para nosotros es incomprensible a nivel, no solo incomprensible al nivel de base, que es lo que se usa en este país a veces con el eufemismo de extranjeros, para no decir venezolanos, ¿sí? Cuando se usa ese eufemismo ahí como para hablar de ciertos hechos. Pero también yo creo que para nosotros como personas en Colombia que de pronto estamos relacionados con arte, que alguien puede decir que somos intelectuales, ¿sí? Que alguien podría atribuir eso. Nosotros no entendemos qué es ser un intelectual en este momento en Venezuela, y sobre todo si uno sigue viviendo en Venezuela, ¿sí? Si uno no forma parte de esa inmensa diáspora que ya lleva muchos años o más de la mitad de la vida ya por fuera del lugar donde aprendió a pensar, a reír, a gozar. Entonces, es que eso me resonó cuando Pedro dice pues que cómo mirar a María Corina Machado como esperanza, pero también cómo no mirarla en bloque, cómo de pronto tener diferencias, tratar de ser tolerante con ella, pero no a pesar de ella, ¿sí? Simplemente como herramienta y que propicie un cambio, ¿sí? Y sobre todo después de todas las variaciones que hemos visto, es que hemos visto todas las variaciones, vimos Congreso oposición, vimos hace 15 años Chávez mandaba gasolina a Estados Unidos en invierno, ¿sí? Vimos después Maduro esto, después vimos que se cerraron el poder legislativo, después vimos unas elecciones donde mostraron una cantidad de evidencias de fraudes y de cosas no resueltas, ¿sí? Entonces, yo creo que también hay algo ahí que no estamos viendo que es muy, muy, muy doloroso, y que eso es donde tal vez también es importante que esa declaración pues, de estas personas que no quieren ir a ese festival que trae a esa persona, pues yo creo que se vean también como unas declaraciones solidarias a ese nivel de ese dolor, ¿sí? Que es un dolor que yo creo que es lo que hace que uno diga, pues, ahí hay un régimen dictatorial en Venezuela, no estamos de acuerdo con esto, pero también hay un poder que es mucho más grande que el poder de Venezuela y que quiere volver tal vez esta región un laboratorio igual al que han hecho en Gaza, ¿sí? Entonces no es tan fácil el asunto. No, porque se podrían convertir en solidaridades nominales o solidaridades gaseosas, tipo, no, estoy con el pueblo venezolano, pero ¿qué es el pueblo venezolano hoy, no? ¿Y qué quiere el pueblo venezolano hoy? Yo creo que no sabemos en realidad, ¿no? Por eso yo hacía mi microetnografía chiquita en Bogotá con venezolanos que viven acá y tienen, bueno, voy a mencionar alguno, ¿no? Jeffrey Cedeño, que es profesor de la Universidad Javeriana de Literatura. No podría uno decir que es un fascista, ni mucho menos, todo lo contrario, pero pues cree que María Corina Machado es una salida posible, ¿no? Entonces yo lo que creo es que no se, digamos, si nos vamos a considerar intelectuales no podemos ver el mundo en blanco y negro, tenemos que ser un poquito más que eso, ¿no? Bueno, pero tampoco caer en la comodidad es muy complicado, y entonces como es muy complicado no puedo hablar, ¿no? Creo que hay que hacer el ejercicio de intentar hablar e intentar pensar, pero sí creo que, no digo no caricaturizar a María Corina Machado, porque es que ella misma se ha encargado de caricaturizar su lucha entregándosela a Trump, es esa misma la responsable de haber hecho ese sacrificio, digámoslo así, pero sí, sobre todo no caricaturizar a la oposición venezolana, que debe tener más, o no digamos la oposición, pero sí, los que están intentando buscar una salida, ¿no? Y es verdad, y hay que reconocerlo, todas las salidas que se han planteado han fracasado, ¿no? La que planteaban Petro, Lula y en ese momento era López Obrador tal vez, pues también fracasó. Y la que planteaba Juanes, Ah, no, y Duque. y Duque, que sí, que tenía los días contados, etcétera. Y lo que digo, si la salida no es una negociación de Maduro con Estados Unidos, por un lado, donde impunidad total, la otra intervención militar con tanques norteamericanos, la otra salida tendría que ser armada de guerrillas o del ejército, o el ejército venezolano, las Fuerzas Armadas venezolanas, que estarán cooptadas, insisto, el 100% por el chavismo madurismo.
No, y que esa mirada retrospectiva en Venezuela, pues también, pues Chávez no es que salga de la nada, ¿no? Hay que mirar también a la casta política que propicia precisamente ese movimiento y que ahora se repiten esos mensajes aquí a un año de elecciones con una cantidad de gente aquí en Colombia diciendo que vamos a recuperar el país, ¿sí? Y entonces uno ve como... Por eso es que es un lugar que es resbaloso, sí, pero sí estoy de acuerdo en que, no sé, a veces es doloroso, sobre todo, es un lugar muy doloroso para todo el mundo. Yo creo que tenemos que reconocer la impotencia. Yo empecé hablando de la impotencia y creo que también terminaría hablando de eso. Realmente es un momento de muchísima impotencia. Gaza bueno, la idea de la impotencia de los intelectuales es un chiste viejo, ¿no? Sí. Pero sí, creo que no podemos como claudicar ante las fuerzas de la desesperación y de la impotencia, y me parece que estos gestos, por malentendidos que sean, por burlados que sean, por ridiculizados que sean, estoy hablando de los gestos de Caputo y Restrepo, son los que tenemos a la mano, los que manejamos la palabra y las ideas, los que estamos en el mundo a través de la palabra y de las ideas. Esto es lo que tenemos a la mano, ninguna otra cosa. Lucas, Pedro Adrián, gracias. No, gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.